Bienvenidos a La Esquina del Coach, el espacio donde convergen el desarrollo personal y el crecimiento empresarial. Aquí encontrarás herramientas prácticas, reflexiones profundas y estrategias claves para potenciar tu vida y tu negocio. Te habla Pablo Pérez Barreiros, sirviendo en la transformación corporativa y continuidad de empresas familiares a través de facilitación de estrategias, coaching ejecutivo y de ventas. Hoy vamos a hablar sobre los ciclos de la empresa familiar. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha tenido siempre la necesidad de ganarse la vida para sustentarse a sí mismo y a su familia. Así nacen las ideas de iniciar algún tipo de negocios en determinado tipo de actividad. A partir del siglo XX se acentúa el concepto de empresa como lo conocemos hoy en día, y de todo ese universo de empresas, la mayoría son familiares. Una particularidad es que por distintos motivos no se les presta la atención que se merece. De hecho, como un dato curioso, no es hasta el año 1953 que aparece un estudio acerca de los riesgos de que una empresa sea familiar. Luego, en 1964, Harvard Business Review publica nuevamente acerca de los riesgos de las empresas familiares, pero en esta publicación se menciona por primera vez las ventajas que tienen las empresas familiares sobre aquellas que no lo son. Una de las principales ventajas que se describe en este artículo es aquella que ofrece el hecho de que el capital está en manos de una familia. En el año 1978, los señores Renato Taguiuri y John Davis presentan por primera vez el modelo de los 3 círculos de la empresa familiar, del cual vamos a conversar en un episodio más adelante. Estos círculos son, imagínense, 3 círculos que se unen en el medio. Uno de ellos es la propiedad, el accionista, otro es la familia y el otro es los empleados. Entonces, allí en el medio es donde se une ese ecosistema y hay que manejarlo en una forma muy balanceada. Por todo esto y para brindar apoyo a ustedes, los que tengan una empresa familiar, vamos a hacer una serie de podcasts donde vamos a hablar del tema de gobernanza, del tema de crecimiento, de sucesión, etcétera, etcétera, de una empresa familiar. Como todo proceso de cambio y crecimiento, las empresas familiares tienen ciclos que son distintos a los de una corporación donde los accionistas son ajenos unos a otros y donde el único objetivo es obtener ganancias. Pero antes de conversar sobre estos ciclos, quiero primero definir a la empresa familiar y luego mencionar algunas estadísticas interesantes sobre la misma. Las empresas familiares, en una forma muy sencilla, son compañías creadas y gestionadas por una familia. La definición más amplia que a mí me gusta utilizar es que la empresa familiar es aquella cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una o varias familias y su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación. En esta definición se tocan varios conceptos importantes: el patrimonio, el gobierno y la continuidad estratégica. El patrimonio no es solamente el capital financiero. Realmente el patrimonio, esa riqueza de la familia, lo componen 3 capitales. El capital financiero, que es el dinero que producen las empresas. El capital humano, que se compone por todas esas personas que trabajan en la empresa, sean familia o no. Y el capital intelectual. Ese capital intelectual es el que te lleva a la siguiente fase. Es el que va a lograr que las metas de la empresa se logren. No necesariamente todo el capital humano tiene un capital intelectual que compartir. El capital intelectual se desarrolla en características de liderazgo, etc. Lo segundo es el gobierno. El gobierno familiar es similar al gobierno corporativo, pero sus componentes incluyen a miembros de la familia y sus decisiones, y se deben fusionar con la gobernanza de la empresa. Solo para adelantar, los órganos del gobierno familiar incluyen el protocolo familiar,
que es un documento que recopila las decisiones tomadas por la asamblea familiar, que es el órgano que reúne a la familia para hablar del negocio, y el consejo familiar, que va a regir como ente a ese protocolo. Entonces, dentro de ese gobierno familiar, tenemos una asamblea familiar que equivale a la asamblea de accionistas en una corporación que se va a reunir, digamos, de tiempo en tiempo para tomar decisiones y para establecer las reglas por las cuales la familia va a interactuar con la empresa. Y esas reglas se plasman en un protocolo familiar. Y ese documento, digamos, lo va a regir un consejo familiar que está incorporado por varias personas de la familia, que va a, digamos, a controlar y hacerle seguimiento a que esas decisiones que están en el protocolo familiar se sigan. Y tercero, tenemos la continuidad estratégica. Esta es la planificación estratégica de la familia para continuar en el tiempo. Aquí ya se incluyen todo lo que son planes de sucesión, y de sucesión no porque haya un fallecimiento, sino sucesión en los cargos de liderazgo de las empresas. Entonces, ese plan tiene que estar estructurado y saber a quiénes tengo yo que desarrollar, a quiénes tengo yo que ampliarle sus habilidades blandas para que sea mucho más exitoso o mucho más exitosa dentro de la empresa. Ya habiendo definido que es una empresa familiar, vamos a ver algunas estadísticas. Estas estadísticas provienen de fuentes de mercado en los Estados Unidos, y sin embargo he comprobado que las mismas son uniformes en forma relativa a la mayoría de los mercados, tanto en Latinoamérica como en Europa. 90% de los negocios en Estados Unidos son negocios familiares. 78% de los nuevos empleos en Estados Unidos provienen de negocios familiares. 35% de las empresas del Fortune 500 son empresas familiares. 30% de las empresas familiares que se establecen pasarán a una segunda generación. Esta segunda generación es la de los hermanos. Y solamente el 11% pasarán a una tercera generación. Esta es la generación de los primos. Y hay una frase de Andrew Carnegie que dice cuando empezó la revolución industrial, que dice en inglés, ¿no? Dice short sleeve to short sleeve in three generations. O sea, de manga corta, de camisa de manga a camisa de manga en 3 generaciones. ¿Por qué? Porque esa generación de los primos, si las reglas de la empresa con la familia no están bien establecidas, normalmente puede haber una probabilidad muy alta de conflicto. Ahora, de ese porcentaje que pasó a la tercera generación, solamente un 3% de esas empresas van a pasar a la cuarta generación. Esa es la generación de los primos hermanos. Entonces, fíjense eh, cuál es la importancia de organizar nuestra empresa familiar para que realmente tenga una sucesión en el tiempo y un crecimiento por generaciones. Hay que planificarlo. Y mientras más temprano, mejor. El momento ideal es cuando estamos en la segunda generación, que es la generación de los hermanos, donde nos podemos poner de acuerdo en cuáles van a ser esas reglas y crear un protocolo el cual podamos revisar en el tiempo y que rija esa relación entre la familia y la empresa. Otra estadística interesante es que el 31% de los CEOs en empresas familiares no tienen un plan de sucesión, pero el 86% de los dueños de negocios familiares tienen la creencia que el negocio quedará en la familia por generaciones. Sin embargo, hay muy poca preparación para ello. Estas estadísticas son interesantes, sin embargo, son solamente indicadores de lo que sucede cuando se toma o no acción como empresario familiar. Muchas veces pensamos que los asuntos que afectan la continuidad de un negocio familiar son los conflictos que hay entre los familiares, ¿no? Sin embargo,
por conflicto, solamente el 20% de las empresas familiares no siguen adelante. Otro de los factores importantes, que es otro 20-22%, es el negocio en sí, o sea, la economía, el mercado, etcétera. El motivo principal por lo cual no hay una transferencia generacional de los negocios familiares es que no se tiene un camino estratégico para la sucesión. Y eso representa el 58% de las empresas que no continúan. Y en este punto quiero mencionarles que existe un proceso estratégico que seguir, el cual comienza con la elección independiente del sucesor hasta un plan sucesoral adecuado, o lo que llaman en inglés un estate planning. Y además de esto, el camino hacia la sucesión tiene que estar basado en la creación de un gobierno familiar, el cual dé sustento y soporte a este plan patrimonial. Sobre cada uno de estos temas vamos a tener invitados para futuros episodios que nos ilustrarán en cómo remover estos obstáculos para aumentar las probabilidades de éxito del negocio familiar. Hoy día existen muchas fuentes de ayuda e información para negocios pequeños y medianos que ayudan a los participantes en las empresas familiares a prepararse mejor y crecer en forma consistente. Ahora sí, vamos a hablar de los ciclos de la empresa familiar. La empresa familiar continúa en su comienzo, ¿verdad? Con un trabajo fuerte, una idea, un sueño, y se empieza a trabajar muy duro. Después viene una etapa de crecimiento. En esa etapa de crecimiento logramos tener nuestro propio empleo. Ya empezamos a ganarnos la vida, ya la empresa empieza a crecer y vamos construyendo una infraestructura y se crea una cultura de la empresa. Después viene una etapa de maduración donde ya eres dueño de un negocio real, de un negocio que está creciendo, es un negocio cuyo mercado lo has ampliado y ahí llegas a un punto de decisión. Y esto es un ciclo que aplica a todas las empresas, especialmente a las familiares. Llegas a un punto de decisión donde renuevas o decaes. Ahí tienes que tomar una decisión. O te reinventas o declinas. En la opción A, que es reinventarse, normalmente hay un desarrollo de un siguiente nivel de gerencia. Ahí está la parte de sucesión. Mantienes un capital corporativo y la liquidez de los accionistas, que es la familia. Desarrollas una cultura fuerte y flexible. Balanceas necesidades de la familia y de la organización. Sin embargo, la otra opción, que es la opción B, que es declinar, en esa opción hay una reducción del ingreso que afecta en el flujo de caja y por lo tanto el patrimonio de la familia. Hay poca voluntad para adaptarse y la indecisión o el miedo al cambio lleva a la venta del negocio o al colapso del mismo. Por supuesto, en un mundo de cambio donde es la actitud como empresario lo más importante, pensando siempre en cambios positivos de conducta y de mejorar resultados. Un ejemplo son aquellas empresas que surgieron durante y después de la crisis financiera del 2008. No sé si se recuerdan, al menos en Estados Unidos, hubo una crisis financiera muy importante. Sin embargo, ahí nacen empresas como WhatsApp en enero del 2009, Airbnb en agosto del 2009, Uber en marzo del 2009, Instagram en octubre del 2010. Todas estas empresas reinventaron el mercado, reinventaron la forma de hacer negocio. Después, durante la pandemia, ustedes recuerdan que muchas de las empresas forzosamente tuvieron que reinventar la forma de generar ingresos. Y eso ha logrado que existan empresas mucho más fuertes y con un ataque hacia el mercado mucho más definido. Entonces, quiero resumir un poco cuáles son los factores de éxito de un negocio familiar. Primero, estar consciente que la sucesión es difícil, no es fácil, hay que ser muy proactivo. Segundo,
Estar consciente de que los negocios familiares son complejos y todos los factores deben ser considerados. Tercero, no ignorar los conflictos. No se puede tener miedo al conflicto. El conflicto muchas veces alimenta el ser mejores. Cuarto es desarrollar estrategias para crear un crecimiento sostenido en la empresa. No nos olvidemos de crear pensamiento estratégico en la empresa. Quinto es trabajar para desarrollar metas en común. Después, establecer prácticas de gobernabilidad en la empresa. Tenemos que manejar nuestra empresa en forma profesional, tener un gobierno corporativo adecuado. Séptimo, mejorar siempre la comunicación. Preparar al potencial sucesor, comenzando con independencia. Recuérdense que el sucesor en cualquier posición tiene que ser independiente. La persona tiene que querer esa posición y prepararse para ella. Hay que pensar no solo en el sucesor, sino también en la persona que está retirándose de ese puesto, si es familia. O sea, cómo esa persona va a mantener su patrimonio, cómo se va a retirar, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, desarrollar a la gerencia, tanto familia como no familia. El desarrollo es muy importante porque, a diferencia del entrenamiento, el desarrollo va a maximizar el conocimiento que la persona tiene para poder hacer un trabajo mejor del que estamos haciendo hoy. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre los retos de los negocios familiares. Si hay temas específicos que quieran escuchar en este podcast de La Esquina del Coach, me pueden escribir al email pablo@laesquinadelcoach.com de manera de conversarlos en episodios futuros con toda la audiencia. También los invito a visitar laesquinadelcoach.com, donde encontrarán información sobre los programas de coaching personales y para equipos corporativos. Les habló Pablo Pérez Barreiro y nos escuchamos en el próximo episodio de La Esquina del Coach.